el momento maravilloso para hacerlo. Si tú no tienes tu ofrenda aquí, entonces te vas a llevar un sobre. Iglesia, permítame decirle algo, voy a ir con la palabra, pero ah, los abuelos tenían un dicho, dice que, ¿cómo es que decía? Ya me olvidé. Cuando uno acababa algo, ¿no? El uso y el abuso, ¿no? Usted se da cuenta que estos muchachos tienen una unción para interpretar. Pero por lo menos esta batería, la batería que el Señor nos regaló, recuerdo que esa fue una siembra. La hizo, yo no sé, de pronto nos estén viendo allí en Baraya, Huila, una familia que apreciamos muchísimo, los amamos, la familia Falla Trilleras. Y el hermano era un transportador, y digo era porque, bueno, creo que todavía se dedica a eso, pero ahora es ganadero. Y esta familia preciosa tenía un camión 650 grande. Lo vendieron y colocaron su diezmo en el altar. Recuerdo que las palabras de Javier, no sé si mi Javi Falla por allá nos esté viendo, él me dijo: pastor, para que estamos recién comenzando, estábamos en el segundo piso de la iglesia, y él me decía: pastor, cosa que admiro de usted, su fe. Pero él me dijo: mire, pastor, aquí está para que guarde por lo menos para un buen tiempo para los arriendos, porque estamos recién pagando los arriendos, guarde para los arriendos. Pero usted ya conoce a su pastor. Al otro día tenía cotizado la batería, tenía cotizado el bajo, y no me acuerdo qué más compramos con esa ofrenda. Y cuando compramos la batería, recién comenzando el ministerio, Javier Falla la ve y me dice: pastor, ¿por qué no guardo eso para el arriendo? Yo le dije: no, Dios proveerá por eso. ¿Tú crees que yo me voy a quedar por un arriendo? Necesitamos batería para adorar. Digo: pastor, admiro su fe. Pero te estoy hablando que eso fue hace una década, un poco más de 10 años. Entonces esta batería ya el Señor la está llamando a su gloria. Ya siento el cantar de los ángeles. Alma bendita. No, todavía no se ha muerto. El lunes tiene cita en la EPS. Dios mío. Hermanos, la batería que vamos a comprar vale 5 millones de pesos. Pero usted tiene una cara de bendecido, que yo sé que usted va a traer sus ofrendas de manera especial. Quiero que, aparte de tus diezmos y de tus ofrendas corrientes, tomen sobre. Vengan los servidores, ayúdenme con esto. No tienes que darlo hoy, esa ofrenda. Rápido, los servidores. Necesito otro en esta esquina. ¿Dónde están los servidores, Hectico, por Dios? Tomen un sobre y vas a anotarlo. Alguien necesita un esfero, porque quiero tomarme el tiempo para esto. Un esfero, o anótese ahí en su celular, qué sé yo. Llévese ese sobre única y exclusivamente para la ofrenda de la batería. Como ustedes pueden ver, los sobres tienen un ítem donde tú puedes escribir que dice otros, hasta diezmos, ofrendas, primicias, pactos, creo 4 y 5 otros. En otros, Tico, regálame aquí. Yo necesito que me regales aquí. Acá donde dice otros, usted va a colocar, bien sea instrumentos o batería, ¿de acuerdo? Quiero que traigas una ofrenda especial. Habla con Dios, habla con tu familia. La palabra nos exige algo. Esto lo prediqué el viernes, cuando la palabra del Señor decía: alábenle con instrumentos. No es un capricho tener una batería aquí, no es un capricho tener un teclado, no es un capricho tener esta tecnología de sonido y que tenemos el bajo, la guitarra. No es un capricho, es un mandato bíblico. Los que vinieron el viernes saben lo que estoy hablando, porque predicamos qué tremenda predicación, qué tremenda unción. Y él dice: alábenle con gargantas, con cuerdas, flautas, címbalos, tambores, alábenle con instrumentos. O sea que los instrumentos son absolutamente bíblicos. Ahora, que aquí no lleguemos con el cuerno judaico, ya, pues bueno, ya no lo usamos. Pero ahora podemos de verdad interpretar instrumentos electrónicos. De verdad que eso para Dios lo que quiere es que le adoremos. Entonces quiero gente de fe. Y usted es el primer servicio donde hago ese reto. Si lo quieres hacer, por favor, cuando lo envíes también por las billeteras electrónicas, o como son el Nequi, Davi Plata, por favor escribe: ofrenda especial para los instrumentos o la batería de la iglesia. Luego sigue el piano, luego siguen las interfaces. Pero somos una iglesia de bendición. Estoy hablando con esa iglesia. De verdad no hay tanta alegría,
¿Tú te acuerdas cuando la iglesia, el apóstol mandaba el reto? Yo decía, yo no voy a dar ni siquiera una ofrenda, voy a hacer un reto de que el instrumento que están pidiendo yo lo pueda hacer. Y yo me acuerdo que sembramos por una guitarra electroacústica en ese entonces. Sembré todo y allá se interpretaba con esa guitarra. Qué hermoso cuando tú ves que tus ofrendas son invertidas, que tu ofrenda, tú a veces tú dices, bueno, Jorge Fernández me decía, pastor, ¿sabe que me gusta y por qué me doy con tanto gusto mis diezmos? Porque han sido una familia muy diezmadora, muy ofrendadora. Dios les dio carro, les dio aumento en su salario, les dio apartamento nuevo. Esa gente ha sido tremenda. Vinieron a servir en el primer servicio. Y él me decía, ¿sabe, pastor? A mí me gusta que cada vez que yo llego a la iglesia, aunque sea un bombillo nuevo hay. Entonces, Mauricio Vanegas, alcalde 2025. No soy como buen alcalde. No, mentira, eso se lo dejo a otros. No, de verdad, administramos con una gran responsabilidad. Estamos formando con Jeffer está formando nuevos bateristas. Estamos sembrando en nuestros jóvenes. Vamos a sembrar en pianistas también, guitarristas. Necesitamos hacer, mire, de verdad que la iglesia, cuando usted recuerde esta iglesia, usted la recuerde como esa iglesia que me bendijo, esa iglesia que me abrió las puertas, esa iglesia donde pude ver la mano de Dios, pude sentir la presencia de Dios. Pero también que cuando tus ofrendas son bien invertidas, yo sé que hay una alegría gigante. Los tenisitos me los compro yo, mi ropita me la compro yo. Hay Made in San Victorino, pero aleluya. Ya me dijeron que compran Made in San Victorino allí. Compre original, diga el que está a su lado, compre original. Y original no es solo marca, puede ser creaciones Pepita, pero apoye la industria nacional. Ojo con te. Oye, la industria nacional, de verdad, levantar empresas. Oiga, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿O se fue el gozo? ¿O retrocedemos o editamos? No, de verdad, sus ofrendas. A partir del viernes recibimos tus ofrendas especiales para la batería. Y nosotros pensamos que el otro año, pero Jeffer me hace una cara cuando le digo que el otro año. Me pone una cara de bendecido que digo, no vamos a ir con la fe de Jeffer. Amén. Así que si podemos ahora, octubre, noviembre, estar comprando, yo creo, yo tengo fe. Y aún los cuervos van a venir a sembrar en esta iglesia bendición en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tu mano bien alto y di conmigo, Señor, háblame, porque te escucho. Aleluya. Aleluya. Reinas tú, poderoso, oh Dios. Levanta tu voz y cántale a Él, aleluya. Aleluya. Vamos, iglesia, levanta esa voz. Aleluya. Reinas tú. Toda la iglesia adorando, diciendo aleluya. Vamos, cántale a Él, aleluya. Levanta tu voz tan alta como puedas y dile a Él, aleluya. Santo, díselo a Él, santo. Él es poderoso, digno eres tú. Tú eres santo, santo, santo. Y digno eres tú. Vamos a decirlo una vez más. Tú eres santo, santo. El Señor Dios poderoso. Y digno eres tú.
Levanta tus manos ahí donde estás y dile: Señor, háblame tu palabra. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Qué hermosa presencia del Señor hay aquí. Dile: Señor, danos un avivamiento. Danos un avivamiento, Señor. Aviva mi vida, aviva mi casa, aviva el ministerio que tú me has dado. Aviva la iglesia, ministerio internacional de adoración. Avívala con tu presencia. Si tienes hijos, di: aviva la vida de mi descendencia, de mis hijos. Hijos, digan: aviva la vida de mi padre, de mi madre. Aviva Colombia, aviva la América Latina, aviva las naciones de la tierra. Hoy levantamos un incienso de adoración. Levantamos un incienso desde este lugar, desde este sector de esta ciudad. Levantamos un incienso de adoración. Un holocausto que llegue delante de ti. Una ofrenda que llegue como olor grato delante de ti. Avívanos una vez más, Señor. Avívanos, Jesús. Avívanos, Espíritu Santo de Dios. Nuestro Dios. Holy, holy, holy. Santo, santo, nuestro Dios. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Démosle una bienvenida con un buen aplauso al Espíritu Santo de Dios en esta mañana. Aleluya. ¿Estás preparado para recibir la palabra? El título de esta predicación es: cuando hay un avivamiento, hay una persecución. Repítalo conmigo: cuando hay un avivamiento, hay una persecución. Ahora escucha esto. Es lógico que cuando Dios hace un llamamiento, se van a levantar cosas que quieren impedir el fluir del Espíritu Santo, y son utilizados medios humanos y físicos para impedir ese crecimiento en su vida. Quiero que me acompañe por favor al libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 17 al 18. Dice la palabra del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 17, versos 17 y 18. Dice la palabra del Señor. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los seduceos, se llenaron de celos. Diga conmigo: se llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Amén. Te leo esta porción de la palabra porque este es el relato que nos hace la Biblia con respecto a la iglesia primitiva, es decir, a la primera iglesia que se levantó después de la muerte y resurrección de Jesús. Los apóstoles, la orden era en Hechos capítulo 1, en el cual decían: reúnanse, oren, busquen la presencia, porque de repente vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo les dará poder. Diga conmigo: poder, para que vayan y prediquen la palabra en Jerusalén, Judea,
Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es como una bomba, cae y expande la onda. Pero cuando la iglesia de Cristo, cuando la iglesia primitiva comenzó, iglesia, la oposición a nivel, yo tengo una frase en la cual la tengo en muchos de los sermones, donde dice: a mayor unción, mayor oposición. Siempre que Dios te dé más unción en tu vida, siempre que Dios coloque algo grande en tu vida, asimismo las tinieblas se van a levantar para tratar de detenerte. Yo no puedo decirte que estás librando una batalla en una autopista sin ningún tipo de obstáculo. No, hermanos. Estamos en un tiempo donde todo lo que hagamos a favor del reino de los cielos, el diablo va a levantar algo paralelo, va a levantar un movimiento anti Dios, anti Biblia, un movimiento anti unción para tratar de detener lo que Dios nos ha hablado. Estamos aquí en la iglesia. Y no fueron ajenos los apóstoles cuando ellos comenzaron a crecer y a multiplicarse, a tener una influencia muy grande sobre la antigua Jerusalén y sobre los confines de la tierra. Países de Europa, países del Asia Menor, naciones comenzaron a llenarse de una manera acelerada del poder del evangelio. Gente inexplicable, gente que no estaba en la lista de nadie, comenzó a servir a Dios, se convirtieron, entregaron sus vidas a Jesús, y Dios les dio el poder y les dio la salvación por medio de la palabra de los apóstoles. Pero lo que acabamos de leer, hermanos, es un hecho que no solo sucedió en ese tiempo, sucede tremendamente en ese tiempo y va a seguir sucediendo hasta que Cristo venga, en donde había una secta. Bueno, acá dice la secta, era de los seduceos. Los seduceos era una fuerza política, una fuerza judicial y una fuerza religiosa muy poderosa en los tiempos de la iglesia primitiva. Los apóstoles tuvieron que enfrentarse a los seduceos, a los fariseos, a los escribas, a las leyes de Roma y de Grecia, y aún a las normas y leyes de la religión de ese entonces judía. Era algo muy fuerte con lo que ellos tenían que romper, era algo muy fuerte con lo que ellos tenían que batallar. Y dice la palabra que cuando ellos comenzaron a multiplicarse, cuando comenzaron a crecer en número, cuando comenzaron a crecer en influencia, dice que se levantó la secta de los seduceos. Era una especie, ya se lo dije, de clase política, de clase judicial y religiosa muy poderosa, que creó leyes para evitar que los apóstoles predicaran la palabra de Dios. La palabra original en Hechos 5, 17 al 18, en el papiro original, versículo 18 o en el versículo 17, dice lo siguiente. Dice: entonces levantándose el Cohen Hagadol, es decir, el sumo sacerdote eran autoridades espirituales, y todos los que estaban con él, esta es la secta de los Saduquim, que es los seduceos, Saduquim, la palabra original, se llenaron de indignación. La versión Reina Valera dice que se llenaron de celos, pero la palabra de Dios dice, en el original, dice que se llenaron de indignación. Aquí lo primero que te tengo que enseñar, y aún te tengo que advertir, es que cuando tú comienzas a desarrollarte en los propósitos de Dios, el infierno va a tener celos de ti. El infierno se va a indignar cuando una persona le entrega su vida a Dios. Cuando tú eres una persona que predica la palabra, convences a tu familia para venir a la iglesia, cuando eres una persona que batallas tus vidas espirituales, eso va a causar una indignación en el infierno. Y el infierno se va a levantar para evitar que tú traigas tu familia a la iglesia, traigas un invitado a la iglesia, creas en Jesucristo, le sirvas al Señor, traigas tus ofrendas, porque el diablo se indigna cuando alguien decide su vida por Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero el diablo se indigna cuando tú estás activo en el Espíritu. A la medida de tus resultados, de tu crecimiento personal, espiritual, el celo es un factor principal que se levanta para impedir el propósito de Dios. La escritura dice que los seduceos tuvieron que celos de los apóstoles. La palabra celo traduce lo siguiente: es interés extremado y activo que alguien siente por causa de una persona. Número 2, la palabra celo quiere decir que es una envidia del bien ajeno, o es el recelo de que el propio o pretendido lleguen a ser alcanzados por otra persona. Eso es el celo.
El diablo se levanta en celos cuando tú no obedeces a sus obras. Cuando tú decides por Cristo, cuando tú decides por la presencia de Dios, créeme que allí se va a levantar el infierno para impedir que tú camines los propósitos eternos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero escucha esto. Sucedió que en el versículo 25 y 26 el celo de los seduceos llegó hasta este punto. Versículo 25. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces el jefe de los alguaciles, de la guardia de los alguaciles, los trajo sin violencia porque temían ser apedreados. Escúchame bien. El celo que se levantó por causa del crecimiento de la iglesia primitiva llevó a que ese celo se convirtiera en un odio, se convirtiera en una persecución. Hay un tema, una predicación tremenda que el Señor me regaló hace unos años, donde hablamos de los 3 niveles de unción. Y estos 3 niveles de unción aplicados a la iglesia son: número 1, lo primero que va a ocurrir en tu vida cuando le entregas tu vida a Cristo es que la gente te va a odiar. Número 2, la segunda reacción del infierno es que el diablo te va a odiar, te va a perseguir. Reacción número 2, luego no te va a odiar ni te va a perseguir, sino que te va a temer. Y número 3, luego la gente te va a seguir. ¿Entendimos esto? Los primeros niveles que tú recibes de la unción del Espíritu cuando te conviertes al cristianismo es que la gente te va a odiar. Oh, qué aburrido, ahora no toma, ahora ya no tiene sexo antes del matrimonio, ahora ya se comporta bien, ahora se viste decorosamente, y la gente te va a odiar por eso. Lo vivimos en casa en el año 85 cuando mamá decidió entregar su vida a Jesús. Recuerdo a mi abuelo estar diciendo a mi mamá, por causa del cristianismo: usted ya no es mi hija. Y fue fuerte lo que sucedió ahí. Madre recibió una persecución, luego se convirtió papá y nos convertimos los 3 varones de casa. Pero hubo muchas dificultades para romper esa barrera del odio, porque a mi papá era un hombre alegre, mi papá era un hombre, decimos aquí en Colombia, fiestero, le gustaban las fiestas, y en ese entonces las fiestas eran en casas con orquestas. Pero un día ellos renunciaron y dijeron: no vamos a consumir más licor, no vamos a fumar cigarrillo, no vamos a ir a fiestas, porque ahora le entregamos nuestra vida a Jesús. Y eso causó un odio. Recuerdo a mis abuelos estar diciendo: los odiamos con todo el corazón solo por la causa del evangelio. Hay gente que hemos escuchado que dicen: ¿sabe qué? Yo prefiero un hijo homosexual que un hijo cristiano. Yo prefiero un hijo en una taberna que un hijo en una iglesia. De esa dimensión es como el diablo se expresa, porque el diablo no soporta que alguien le entregue su vida a Cristo y le sirva al Señor. ¿Cuántos están aquí? Pero diga conmigo: aún de la misma cárcel el Señor nos va a sacar. Y el odio llegó a ser tan grande que a los discípulos los metieron a la cárcel, a los apóstoles. Pero mira lo que dice, versículo 25-26. Pero viniendo esta noticia, aquí era uno de los varones, uno llegó corriendo y dijo: estos discípulos, ¿recuerda que esos cristianos que metimos a la cárcel? Bueno, algo pasó. Alguien les abrió la puerta, alguien les quebró los candados, alguien quebró las cadenas, y ahora salieron de las cárceles con los otros presos y ahora siguen predicando allá en el templo el tal nombre de Jesús. Oh, diga conmigo: cuando tenemos obediencia sin excusas al Señor, Dios va a venir a abrir las puertas de tu cárcel, porque a la medida que tú creas a Dios y a la medida que camines bajo el propósito, aún de la cárcel más escondida, Dios te va a sacar para que sigas cumpliendo el propósito por el cual Él te llamó a servir en la tierra. Alguien que le aplauda al Señor con todas sus fuerzas. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Y su odio los llevó ¿a dónde? A la cárcel. Escucha esto. Los discípulos entendieron algo. Ellos sabían que cuando más unción tenían para sanar enfermos, los apóstoles entendieron que cuando tenían más unción, que con su sombra sanaban los enfermos, resucitaban los muertos, hacían volver la vista al ciego, levantaban al paralítico, liberaban al endemoniado. Ellos sabían que se iba a levantar el infierno con toda su furia. Pero ¿qué pasa? Cuando tú tienes un llamado por la gracia de Dios
Si tú sigues desafiando la fe y sigues desafiando las propuestas del mundo, déjame decirte, Dios te va a aumentar el poder, la unción, la revelación, la influencia y el crecimiento, porque el evangelio de Cristo nunca se detendrá. Alguien que diga amén. Pero escuche esto, diga conmigo: 3 niveles. Me odian, me respetan, me siguen. Vamos a decirlo de nuevo: nos odiarán, luego nos respetarán y luego nos seguirán. Cuando dieron el anuncio, oye, estos tipos, alguien les abrió la puerta y están predicando otra vez en el templo. Mira lo que dice la palabra, versículo 26. Dice: entonces fue el jefe de la guardia de los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Aquí llegamos al segundo nivel. Aunque los odiaban seguramente, ahora los trataban con respeto. Dijeron: tráiganlos otra vez para hacerles un juicio, pero tengan cuidado, porque todas esas masas lo aman. Los apóstoles vivieron dos, como Jesús y como todos nosotros lo hemos vivido. Tenemos dos contraposiciones. Número uno, a ti la gente te va a odiar a muerte por el evangelio, o hay gente que te va a amar hasta el final en el llamado y en tu ministerio. Esto lo experimentamos siempre. Hay gente que desearía verte 3 metros bajo tierra, así como hay otra gente que dice: tomaré tu manto y te seguiré. Porque en esto del evangelio no hay términos medios. O te odian o te aman. O estás en maldición, estás en bendición, en condenación, en salvación. O le sirves a las tinieblas o le sirves al reino. No hay puntos medios. Entonces los apóstoles tenían el favor, escúchame bien esto, el favor de las masas. Es increíble. La gente dijeron: otra vez están predicando, y se agolparon miles de personas. Y los alguaciles y la secta de los seduceos, que era la clase más poderosa de Jerusalén, decían: estos ¿cómo lo logran? ¿Qué le hacen a la gente para que la gente los ame tanto? ¿Qué hacen para que cuando hable la gente llore, la gente se arrodille, la gente se convierta al Dios de ellos? ¿Qué es lo que hacen? ¿De dónde proviene su poder? Ya conmigo: cuando obedecemos el llamado, el poder fluye. Oye, yo te vengo a decir que cuando tú tienes el poder de Dios, la unción va a fluir, los milagros van a fluir, las finanzas van a fluir, la influencia, el crecimiento. Yo no sé si alguien lo está escuchando esta mañana. Ahora escucha, ¿qué dice la palabra? Los trajeron sin violencia. Número 2, hubo solidaridad. La gente dijo: trátenlos bien o nos llevan a todos a la cárcel. Eran miles. Diga conmigo: alguien sacará su mejor arsenal para defender el propósito que Dios me ha dado. No sé si lo estás entendiendo, pero escucha esto. Pero cuando hay un avivamiento, se levantarán los clausuradores de los propósitos. Hechos 27-28, léalo conmigo. El versículo 27-28 de Hechos 5 dice: cuando los trajeron frente al concilio, es decir, otra vez los tomaron presos y los llevaron delante del concilio de los jueces, el sumo sacerdote preguntó diciendo: ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaran ese nombre, ese tal nombre de ese Jesús? Y ahora habéis llenado. Mira lo que dice: ahora mucha gente en Jerusalén cree en su doctrina. ¿Sabes cuál es el mayor inquietud del diablo? Es preguntarse cómo, si este le mandé una enfermedad, todavía ama a Dios. ¿Cómo este que le mandé un aguijón en la carne para que peque, todavía sigue amando a Dios? Porque este le mandé una crisis económica, un peligro de accidente, un peligro familiar, ¿y por qué todavía adoran? Eso es lo que el diablo todavía no entiende. ¿Por qué siguen adorando? ¿Será que es que somos masoquistas? ¿Será que somos un caprichoso? ¿O es que hay un fuego dentro de nosotros que, aunque no importa lo que estemos pasando, seguimos adorando al Señor? ¿Estás entendiendo esto, iglesia? Y ellos dijeron: ¿no les dijimos que no predicaran ese evangelio? Ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y quieres echar sobre nosotros la sangre de ese tal Jesús. Diga al que está a su lado: habrá órdenes del infierno que querrán impedir el crecimiento en tu vida. ¿Alguien lo está entendiendo? Diga conmigo ahora: pero somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Versículo 30 al 32, y déjeme ir terminando.
Mira lo que dicen los apóstoles cuando dicen: no les dijimos que no predicaran el evangelio. Mira lo que ellos responden. Dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Sabes cuál es el secreto de una iglesia bendecida? Una iglesia obediente. Dios no está buscando superestrellas. Dios no está buscando super ungidos. La unción es de Él. Dios no está buscando super pastores, super profetas, super apóstoles, super músicos. Dios está buscando gente que obedezca. Gente que Dios le dijo: me sirves, pero tengo todas las dificultades del mundo, pero tú te sobrepasas y dices: aún por encima de todo voy a seguir sirviendo al Señor. Y es increíble ver cómo los apóstoles respondieron cuando le dijeron: les dijimos que no predicaran. Esos son los mensajes que el diablo siempre te van a mandar. Oh, ¿para qué vas a esa iglesia? ¿Para qué te volviste cristiano? ¿Para qué traes tus recursos económicos a la iglesia? ¿Qué sacas con eso? El diablo siempre va a atacarte, porque el diablo tiene celos. El diablo se indigna de que tú seas bendecido y tengas la unción del Espíritu Santo. Alguien que diga amén. Ahora escucha esto. Ellos levantan la voz, dice: nosotros no podemos dejar de predicar la palabra, porque nosotros vimos el poder de quien predicamos. Somos testigos del poder de Jesús. Yo lo vi crucificado, yo lo vi morir, yo lo vi que lo bajaron de la cruz, yo lo vi que lo metieron en una tumba, yo lo vi, decían los apóstoles. Pero también vimos que Él se nos apareció resucitado, con sus heridas y sus llagas. Él se mostró delante de nosotros, nos mostró sus heridas, y vimos que su costado estaba abierto, pero Él caminaba, pero Él hablaba, Él ya no sentía dolor, Él estaba glorificado. ¿Cómo no voy a hablar y predicar de lo que vimos? No sé si lo entiendes. ¿Sabes por qué tú necesitas un milagro en tu vida? Porque el milagro va a testificar y tú vas a decir: el Dios que me hizo ese milagro, el Dios que me sanó del cáncer, el Dios que me sanó de la artritis, el Dios que me sanó del VIH, el Dios que restauró mi familia, restauró mis hijos. ¿Cómo no voy a servirle a aquel que yo vi que hizo algo en mi vida? No sé si lo estamos entendiendo. Ya conmigo: la obediencia absoluta provoca bendiciones absolutas. Alguien que diga amén. ¿Qué es lo primero? Es no desconocer que el poder de Dios viene por encima de todo dictamen maligno. Número 2, no negar a Jesús por ningún motivo. Y número 3, reconocer que en la obediencia está la impartición del poder del Espíritu Santo. En el versículo 34 continúa este relato hasta el 39, diciendo lo siguiente. Versículo 34. Entonces, levantándose el concilio de los fariseos, uno llamado Gamaliel, wow, doctor de la ley. ¿Está preparado para lo que voy a leer? Quiero que se quite todo cerumen ahí del oído y diga: quiero oír la palabra del Señor. Levantándose uno, imagínese, de Gamaliel, el ministro de justicia. Imagínese de Gamaliel, el ministro del interior en un país, el ministro de Estado. Y se levantó este hombre llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado o respetado por todo el pueblo, y mandó que sacasen por un momento a los apóstoles cuando estaban en el juicio. Le dijeron: sálganse un momentico y la puerta detrás de ustedes. Versículo 35. Luego dijo: varones israelitas. ¿Está leyendo conmigo, iglesia? Miren por ustedes qué van a hacer con respecto a estos hombres. Porque antes de esto se levantó un tal Teudas, un líder X o Y, diciendo que era alguien. A este se le unió un número como de 400 hombres, pero él se murió y todos fueron dispersos. Versículo 37, dice Gamaliel: después de este Teudas se levantó otro, uno
llamado Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí mucho pueblo, diga conmigo, mucho pueblo. Y se murió él y todos los que le obedecieron se desaparecieron. Versículo 38, léalo conmigo. Ahora digo, apártense de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo o esta obra de estos hombres, se refería a los apóstoles, se desvanece con el tiempo, es porque no era de Dios. Mas si es de Dios, no la pueden destruir, no sea tal vez que sean hallados luchando contra Dios. Uy, qué tremendo esto. Recibió la revelación un juez, recibió la revelación un hombre de altísima importancia jurídica tal vez en Israel. Dijo: señores, estos tipos no son como esos otros que se levantaron. Ese no es como el tal Teudas, ni como Judas el Galileo. Fueron líderes efímeros que duraron sus liderazgos lo que duró su efervescencia. Pero es que estos son diferentes. Estos cada día la gente los sigue más. Esta gente no solo habla cháchara allá en el templo. Yo he visto que resucitan los muertos. Yo he visto que los paralíticos se levantan, que los lunáticos son libres. Yo veo que a la gente le faltaba extremidades y aparecen manos nuevas, pies nuevos, orejas nuevas. ¿Qué tienen estos? Estos no son normales. Estos no son como los otros, no son como los líderes mundiales que se levantan hoy, que hablan cháchara en los escenarios mundiales. Nosotros hablamos algo que impresiona al mundo. Nosotros hablamos con un poder que no tienen las fuerzas políticas, económicas y sociales de esta nación ni de este mundo. Nosotros hablamos a través del poder de Dios. Te vengo a decir que cuando hay un avivamiento, el diablo se va a levantar, pero mayor es el Dios al que tú le sirves, mayor es el Dios al que tú te has rendido, y mayor es el Dios al que tú predicas. Él te va a sacar de la cárcel y te va a hacer grande entre las naciones. Oh, alguien está aquí. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Dígale a la persona que está a su lado: la gente te conocerá, la gente sabrá de ti y reconocerá la unción que hay dentro de usted. Y por más que se levanten y quieran destruirte, no lo lograrán ni te van a vencer. Porque lo que Dios te dio no es temporario, lo que Dios te dio es eterno. Alguien que diga amén en esta mañana. Dígale a otra persona: la obra continúa. Así el diablo, el infierno, la gente, el celo, los que te odian, se levanten contra ti. ¿Estás entendiendo la palabra? Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, se llenaron de celos y los echaron a la... No importa lo que se levante en tu vida hoy.
de lo que Dios ha colocado en mi vida. Dele un buen aplauso al Señor en esta mañana. Pero ¿sabes qué hicieron los apóstoles? Esta semana que estuve, el día domingo salimos a la ciudad. Le pusieron las mismas pilas descargadas. No, escúchame bien. Y recordamos algo y resulta que estamos allí, de repente mis cuñados tienen en la casa de al lado, en el predio de al lado, ellos hicieron una piscina allí con jacuzzi. El calor es tremendo en la ciudad de Cúcuta. Y nos refrescamos un poco y mi suegro salió y se resbaló y se pegó bastante duro en su cara, se rompió la ceja. El Señor me dio la unción de enfermería y le hice las curaciones yo. Y bueno, ya está sano. Y recuerdo que la mamá de ellos, la mamá de Jairo de Santiago, decía: ¿se acuerda? Me decía: ¿se acuerda cuando usted se cayó en la bicicleta? Yo dije: sí, eso fue un dolor tremendo. Y dijo: pero a mí me dio, yo dije: eso fue que no le pasó nada. Y le dije: ay, Dios mío, qué dolor tan tremendo. Dijo: porque yo lo vi después ese mismo viernes, lo vi allá con sus manos levantadas cuando venían los pastores de Chile y nosotros aquí adorando. Y algo cuando me pasó el accidente en la bicicleta, yo lo primero que pensé, dije: se me dañó el fin de semana. Ya habían llegado los pastores, habían llegado los profetas de Chile, ya los teníamos que hospedar, teníamos que armar todo. Pero vino sobre mí el Espíritu Santo. Yo me fui a mi casa, yo dije: bueno, voy a hacer un receso. Me di un duchazo, me limpié las heridas y coloqué adoración. Yo dije: voy a estar ahora más temprano en la iglesia y voy a adorar y voy a predicar y voy a estar allí. Y esa noche estuve aquí adorando y eso me decía tu mamá: y usted era con sus manos levantadas allá. Yo dije: pues entonces no fue tan grave. No, lo que pasa es que no importa lo grave que te suceda, cuando tú desafías la crisis, cuando tú desafías las circunstancias, Dios te va a dar poder, Dios te va a dar unción, Dios te va a dar revelación, y aún la muerte la podrás desafiar y serás librado de ella. Oye, estoy hablando con la iglesia correcta. Entonces, ¿por qué dejó de aplaudir? Diga conmigo: obediencia total. Si los adoradores pueden venir, por favor, diga conmigo: obediencia total. Dígalo de nuevo: obediencia total. Hermanos, termino diciendo lo siguiente: el diablo nunca va a estar contento cuando tú le sirves a Dios. Nunca. Hermano Francisco, el diablo se retuerce en su lecho de gusanos cuando usted viene a la iglesia y le sirve al Señor. El diablo se retuerce cuando su generación, sus hijos, sus nietos vienen a la iglesia. Se retuerce. El diablo no soporta ver un músico adorar, porque él siempre quiso la adoración para él. Ahora, ¿por qué te tengo que decir esto, hermana Aura? Y a toda la iglesia, a todos, cuando le señalo a usted, no es que solo esté diciendo a usted, es un estilo de predicación. Pero escúcheme esto: cuando el diablo no pudo obtener la adoración en el cielo, llegó a la tierra y dijo: entonces la tierra me adorará. Pero ya Dios había dicho que el cielo y la tierra adoran el nombre de su creador. Hermanos, mire, cada victoria que podemos recibir en Cristo Jesús es una nueva estrategia del infierno para atacarte. Pero el Dios de la Biblia que yo estoy leyendo, muy seguramente es la misma que usted lee, y el Dios que está en esa Biblia, que es mi Dios, muy seguramente es su Dios. Si estamos hablando del mismo Dios, el eterno, el grande, el gran yo soy, el que es, el que fue, el que es y el que será, si estamos hablando del mismo Dios, de la misma cárcel te va a sacar, porque Él va a abrir las puertas de tu cárcel.
Él va a abrir las puertas donde están tus hijos de esa cárcel, las puertas de la cárcel donde está ese esposo borracho, donde las puertas de la cárcel donde están tus economías presas por la crisis. Oye, te vengo a decir que no haya nadie que haya desafiado la presencia, que haya desafiado el infierno, que haya desafiado las leyes del hombre sin que Dios le dé poder de libertarlo. Hoy vas a salir de tus prisiones. Hoy mi nación va a salir de las prisiones. Hoy tu familia y tu generación va a salir de las prisiones, porque Dios va a pagar bien a quien inclina su rodilla ante Él y proclama que Jesucristo es el Señor de tu vida. ¡Ah! Alguien que diga aleluya. Alaba a Dios. ¡Ah! Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Son tiempos de libertad. Alaba a Dios. Algo va a pasar esta mañana. Alaba a Dios. Siento fuego en este altar. Alaba a Dios. Siento fuego en este altar Alaba a que va a Dios. descender una gloria sobrenatural. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Alaba. Dios. Y alaba a Dios. Déjeme explicarle algo. Yo recuerdo que había algo, se hablaba mucho, eso fue ahora porque hay tecnología. Y Ecticor, ya no se necesita mensajes subliminales. Ahora los conciertos de los grandes artistas del mundo son ritos satánicos frente a miles y miles por la internet. Ya no hay pudor. Pero yo leí en internet de Ecticor que antes usaban algo que se llamaba los mensajes subliminales. Ecticor sí sabe de eso. De esto me enseña. ¿Usted no se acuerda de eso? Era devolver el disco, entonces escuchabas un poco de blasfemia. Yo no sé cómo hacían eso. Sí, ay, Dios mío, somos la generación de Mansinger Z. ¿Sí te acuerdas de eso, Jeffer? ¿Tú fuiste esa generación de los mensajes subliminales? Ay, me había dicho que tenía 20. Ay, Dios mío. Oiga, y recuerdo que había un hombre de Dios, un pastor acá de la ciudad, él todavía vive, Camilo Bedoya. Creo, Mauro, Camilo Bedoya fue pastor tuyo, Mauro, él fue pastor tuyo, ¿no? De tu hermano, un gran hombre de Dios, tremendo siervo de Dios, Camilo Bedoya. Y en el año 90 o 91 por primera vez escuché, bueno, ya lo había escuchado porque se hablaba muchísimo, darle la vuelta a la cinta del cassette. Entonces comenzaba a sonar todo, y ahí hay todo tipo de blasfemias. Inclusive había un comercial de detergentes en los años 90 que al revés blasfemaba contra el Espíritu Santo. Eso era una bomba tremenda. Oye, y en esa enseñanza en el año 90, 91 tal vez Camilo Bedoya hablaba sobre algo. Y él decía: las discotecas son el templo perfecto para la adoración a Satanás. Y él nos enseñaba algo y decía: así como el cielo se ilumina cuando hay adoración, aquello que pasa, por ejemplo, dentro de una discoteca. Ustedes, bueno, los que discotequearon alguna vez, Dios los perdone, Señor. ¿Se acuerda del Strober, que era una bola de cristal allí y había muchas luces y sacaba destellos por todo lado? Bueno, era un efecto parecido a lo que sucedía cuando Satanás adoraba, cuando Lucero, antes de ser Lucifer, la palabra Lucero viene de luz. Y este ángel, cuando adoraba, dice la palabra que iluminaba el cielo. El cielo sabía cuando Lucero estaba adorando, porque sus vestiduras de topacio, de piedras preciosas, de zafiros de diferentes colores iluminaban el cielo. Él nos decía en esa enseñanza que la discoteca se movía y toda la gente comenzaba a bailar desenfrenadamente, y eso se puede tomar como una adoración directa a Satanás. ¿Sí? No sé si lo podemos convertir en doctrina, pero tiene mucho que ver con
No se me olvide esa enseñanza, porque yo cuando vengo a la iglesia escucho la palabra. Yo me acuerdo de enseñanzas de hace 30 años, en serio. Cuando la palabra viene de Dios, yo sé que van a pasar años y Cristo no ha venido, usted se va a acordar de mis predicaciones, porque vienen del Espíritu Santo. Pero digo esto porque estamos en un mundo, escúcheme, termino con esto diciendo lo siguiente. Estamos en un mundo en donde todo apunta a ser anti Dios, anti Biblia, anti principios del reino de los cielos. Escúcheme, jóvenes que están en el segundo servicio. Tuve jóvenes también en el primer servicio, y adultos también. Esto no tiene que ver el pecado, los jóvenes o los niños o los adultos. No, aquí Satanás ataca todo, no tiene edades. Pero escúcheme, estamos librando una batalla cultural como nunca antes. Y Paola ya se fue, sí. Bueno, de los jóvenes, bueno, está Andresito y está Jairo. Ok. Y yo les di una orden esta mañana espiritual, y yo quiero que usted me ayude. No, tranquila, no la traigas. Simplemente como directora de jóvenes, yo necesito que los jóvenes, yo le decía a los jóvenes, yo necesito que los jóvenes vuelvan a hablar del matrimonio como lo más honrado que puede haber. Porque este mundo mentiroso, antibiblia, le dijo: ten un perro, ten un gato y no tengas hijos, no tengas familia. Y ese espíritu entró a la iglesia, porque estadísticamente nuestros jóvenes ya no quieren casarse, nuestros jóvenes no quieren tener hijos, por supuesto, dentro del matrimonio. Los jóvenes no quieren casarse, y eso es un principio antibiblia, porque Dios dijo: llenen la tierra, multiplíquense, dejen herencia, dejen descendencia, porque en ti serán benditas las descendencias. Entonces, cuando el diablo se levanta, cuando nosotros hablamos de vida, el diablo manda leyes de muerte. El aborto, la interrupción brusca del embarazo, es una de las leyes más diabólicas que ha derramado más sangre que la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntas. El verdadero genocidio no está en Gaza. El verdadero genocidio no estuvo en Irak o en la guerra de Colombia. Sí, hemos derramado mucha sangre. El verdadero genocidio es esos mismos que hoy dicen genocidio en Gaza, son los mismos que apoyan el aborto, porque más de 80 millones de seres humanos inofensivos en el vientre han perdido su vida por descuartizamiento del feto. ¿Me está entendiendo eso? Y ahora se levantan leyes que dicen: si tú vas en contra del aborto, te vas para la cárcel. La iglesia, decreto 057, hermanos, yo lo dije hace poco. Este gobierno estaba levantando un decreto, el 057 y el 058, que pretendía que el Estado tuviera control total sobre lo que se dijera en las iglesias. Un ataque directo a la fe. Que si yo desde aquí, siendo ciudadano libre, digo: no estoy de acuerdo con el aborto y no me da la gana practicarme un aborto, entonces me podían cerrar la iglesia. Y así hubiera pasado el decreto 057 y 058, que cayó a punta de oración, y porque tenemos gente de fe allá en el Senado que peleó como guerreros diciendo: no, aprobamos eso. Así lo hubieran aprobado. Van a tener que construir no sé cuántas cárceles para meter a los padres que vamos a seguir corrigiendo a nuestros hijos, diciéndole lo que es pecado, diciéndole a la iglesia que no es como el mundo lo diga. Yo voy y soy el contrasentido del espíritu del mundo. Y eso fue lo que pasó con los apóstoles. Diga conmigo: el contrasentido. Porque se levantaron leyes que dijeron: hagamos leyes que prohíban el evangelio. ¿Tú crees que pasa ahorita en este mundo actual? No, ya le pasó a los discípulos. Y si los discípulos pudieron sobrepasar las leyes de Roma, las leyes de Grecia, las leyes de Jerusalén, de la secta de los seduceos, de los fariseos y de los escribas, créeme que nosotros vamos a sobrevivir en este tiempo, implantando el poder de Dios. Va a volver la natalidad a nuestras iglesias, van a volver los matrimonios, vamos a seguir casando a nuestros jóvenes, porque ese es el plan original de Dios. ¿Me estamos entendiendo? Hace 8 días lo dije: el que esté viviendo en unión libre, venga aquí y yo le programo su matrimonio.
porque vamos a hacer las cosas en orden. Yo no obedezco a las cosas del mundo, yo obedezco al poder. Porque yo no me avergüenzo del evangelio. Dígalo al que está al lado: yo no me avergüenzo del evangelio. Porque es que poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros, adoradores, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Vamos, levanta tu mano y dile: yo voy a ir en contra del sentido del mundo. No, pero dilo con voz de profeta. Si te puedes colocar de pie, porque ya terminé la predicación. Levanten sus manos, levanten sus manos. Lo mismo que estamos ministrando ahorita. Y diga conmigo: yo voy en contra de las políticas del mundo. Voy en contra de las políticas del diablo. Yo voy a obedecer a Dios, porque aunque me metan en una cárcel, de allí Dios me va a sacar, de allí Dios me va a liberar. Porque Dios te dijo: ve y predica el evangelio. Porque Dios te dijo: tu casa le servirá al Señor. Porque Dios dijo: tus hijos adorarán al Señor. Porque tu matrimonio es consagrado al Señor. Porque Colombia no es tierra de narcotráfico, de violencia y bandas criminales. Colombia es tierra de avivamiento. Oh, pastor, pero se ha levantado la violencia. ¿Y que creías que el infierno se iba a quedar quieto? Mientras las iglesias están llenas, mientras las iglesias adoramos, el diablo está desesperado, porque le queda poco tiempo. Pero se acerca la derrota del infierno a la iglesia que se levante con poder y diga: yo no voy en favor de las políticas del diablo, yo obedezco la palabra. Y alaba a Dios. Hay gloria sobre esta casa, hay poder sobre esta casa, hay gloria sobre esta casa. Alaba a Dios, alaba a Dios. Dios va a hacer algo. Alaba a Dios. Dios va a hacer algo. Alaba a Dios. Yo dije: Dios va a hacer algo. Alaba a Dios. Alaba a Dios por encima de todo, por encima de las circunstancias, por encima de la cárcel, por encima de la sentencia de muerte, por encima del señalamiento del diablo, por encima del dolor. Hay poder del Espíritu, hay poder del Espíritu aquí. Vamos. Tienes que levantar tus manos esta mañana en señal de que estás vivo. Hazle saber al infierno que no te pudo derrotar. Hazle saber a Satanás que no va a derrotar tu familia. Hazle de recordar al diablo que tus hijos no le pertenecen a esta generación de maldad. Recuérdale que tus nietos son la tercera generación de ungidos. Hazle recordar al diablo que no hay poderoso que te pueda contener. No, tú adoras al poderoso, tú adoras al grande. Se llama Jesús. Oh, se llama Jesús. Dios, alaba a Dios. Vamos, iglesia, haz que sea posible. Y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, y alaba a Dios. Levanta tus manos con nosotros. Alaba